Hermanos, para recordar en qué parte nos quedamos, dividimos esa parte que nos habla acerca del Señor Jesucristo en dos secciones. En la primera vimos esa frase: en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y lo que sigue a continuación de eso es esta sección: descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Hay una manera en que podemos resumir todo esto, lo podemos llamar el patrón de los estados de Cristo. ¿Cuáles son los estados de Cristo? La humillación y la exaltación. Entonces, si ponemos primero humillación, lo voy a poner con otro color. Tenemos la humillación, y después de eso, o del punto más bajo que vamos a ver hoy, llegaríamos al lado opuesto, a la exaltación. Ahora, este movimiento que encontramos aquí podemos dividirlo en diferentes lugares: la tierra, el Seol, como vamos a ver hoy, y también los cielos. Entonces nos ubicaríamos en esos tres lugares. Y si se fijan, el patrón que seguíamos al hablar de los sufrimientos de Cristo: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, y luego eso comienza a intensificarse. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y después de llegar al punto más bajo en su humillación, empezamos a encontrar la dirección opuesta. Subió a los cielos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, su crucifixión, su muerte y sepultura y ese descenso se corresponden después con su resurrección, con su ascensión y con su sesión, como se ha llamado en la teología, el momento en el que Cristo, subiendo a los cielos, en la presencia misma del Padre, se sienta a su diestra. Pero podemos resumir ese patrón que encontramos en la Escritura de esta manera. Y de hecho, si agregáramos más adelante, porque también tenemos la frase: desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos, tendríamos que ubicar en un futuro la segunda venida. ¿De dónde va a venir? Nos dice el credo: desde allí, desde los cielos. Como vamos a ver en el libro de los Hechos, así como vieron ascender a Cristo, los ángeles les dijeron: de la misma manera, así va a regresar. Entonces, esto, hermanos, es simplemente para ilustrar cómo podemos englobar la obra de Cristo en esos dos estados: humillación, esa parte que nos hablaba, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, y después empezamos a hablar de su exaltación. Resucitó, ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Podemos resumir la obra de Cristo en lo que respecta a la redención en esos dos estados: humillación y
exaltación. Pero ¿qué significa entonces la frase descendió a los infiernos? Es una frase difícil de interpretar, es parte de un debate en la historia de la Iglesia, sobre todo después de la Reforma o de la Reforma en adelante. No me voy a meter en los detalles, en las complejidades de este tema, pero la idea es, hermanos, que la palabra infiernos significa las regiones bajas de la tierra. Si ustedes buscan en un diccionario en latín, la palabra infiernos se traduce de esa manera, los lugares bajos de la tierra. Y ahorita vamos a ver que la Escritura nos dice que Cristo estuvo en el Seol. Su cuerpo fue sepultado, su cuerpo estuvo en la tumba, pero su alma estuvo en el Seol, o en griego se le llama el Hades. Así lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. El Seol o el Hades. El Seol era el lugar de los muertos para la mente judía, el lugar al que iban los muertos al partir de esta vida. Entonces, déjenme tomar un texto que creo que puede orientarnos bastante. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 27. Lo voy a anotar por acá. Hechos 2, 27. En el momento en que el apóstol Pedro está dando ese primer sermón en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro cita el Antiguo Testamento, específicamente el Salmo 16. Y en el Salmo 16, David dijo estas palabras, Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y cuál es el argumento del apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice, David fue sepultado, David permanece en el Seol, porque David no resucitó. Es el argumento del apóstol Pedro. Su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, dice el versículo 29. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El cuerpo de David vio corrupción, el cuerpo de David se pudrió, se descompuso en la sepultura. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo que David ya había dicho en el Salmo 16 lo que iba a pasar con el Mesías. ¿Qué iba a pasar con el Mesías? Su alma no iba a quedar en el Seol, en la tierra de los muertos, o en la esfera de los muertos, en el lugar de los muertos. Y su carne no iba a haber corrupción, lo que nos quiere decir que el momento en que Cristo estaba en la sepultura, su cuerpo no sufrió descomposición, fue preservado por Dios para resultar de esta manera, y se cumplió lo que David había anunciado 1000 años antes de Cristo en el Salmo 16. Ahora, ese versículo nos dice que aunque su alma no fue dejada en el Hades o en el Seol, que les digo que la idea puede ser intercambiable del hebreo del griego, sí nos dice que su alma estuvo allí. Eso queda fuera de toda discusión. Yo creo que en la historia de la Iglesia eso debería quedar fuera de toda discusión, que Cristo pasó por allí, que Cristo murió realmente, y esa muerte significó en su humillación que su alma estuviera en el Seol. Ahora alguien se puede preguntar, bueno, ¿y por qué razón el alma de Cristo estaría en el Seol? Es un tema muy profundo, hermanos, y hay mucho misterio que lo rodea, pero primero creo que una buena respuesta sería para completar su humillación a favor nuestro. Cristo sabe lo que es la muerte.
aunque Él nunca pecó. Y esto es algo que lo veíamos desde la sepultura, debería darnos consuelo, que Cristo ya estuvo allí. Cuando nosotros pensamos en el momento de nuestra muerte y decimos, Señor, ¿cómo será? ¿Qué significa que el alma se separa del cuerpo? Que vayamos a tener que ir en espíritu a otro lugar. Podemos decir, lo que sea que signifique, Cristo ya estuvo allí y lo hizo en nuestro lugar, lo hizo para rescatarnos, lo hizo para humillarse. Pero en segundo lugar, hermanos, y voy a ser muy breve aquí, creo que hay algo más que hizo el Señor Jesús en el Seol. Nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, primera de Pedro 3, primera de Pedro 3, 18. Nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. No me voy a meter en los detalles de esto, yo sé que es un tema en el que hay debate, pero me voy a limitar a decir esto. Yo creo que la única forma congruente de interpretar lo que el apóstol Pedro está diciendo es que Cristo, en su espíritu, al descender a la región de los muertos, le predica a esos espíritus que habían causado estragos en la humanidad desde los días de Noé. Piénsenlo de esta manera, hermanos. ¿Qué significó que Dios tuviera que raer a todos los seres humanos, exceptuando 8 personas, y a todos los animales? Es como si los demonios en ese tiempo hubieran dicho, hicimos jaque, poniendo la analogía del ajedrez, y Dios se hubiera esperado todo ese tiempo, hasta el tiempo que vimos del cumplimiento, que lo veíamos en la predicación hoy, para triunfar sobre ellos sobre la cruz y en el Seol ir a decirles, jaque mate. Cristo diciendo, los he vencido. Ustedes pensaron que habían frustrado el consejo de Dios, que quizá habían logrado su plan de destruir a la humanidad. Piénsenlo, hermanos, 8 personas solamente. ¿Qué les diría Cristo? Les anunciaría su triunfo, que en el momento de su mayor sufrimiento, estando en la cruz y en su sepultura, lo que estaba haciendo en realidad era traer la victoria para su pueblo y vindicando el propósito de Dios. Me limito a decir eso. Quizá alguien querrá agregar algo más. Lo refiero a los estudios del Catecismo de Heidelberg, que dio nuestro hermano Héctor Bustamante. Dio como 5 lecciones, creo, acerca de qué significó el descenso de Cristo al Seol, pero me limito a decir eso. Su alma no se quedó allí, aunque estuvo allí, llegó hasta ese punto más bajo, a las regiones más bajas, y desde allí lo que encontramos va a ser la dirección opuesta, la exaltación de Cristo. Déjenme apuntar nada más el texto, 1 de Pedro 3:18 al 20. Ahora, la siguiente parte nos dice, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y quiero que veamos Lucas 24:46. Lucas 24:46. Son palabras de Cristo después de la resurrección, hablando con sus discípulos, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día.
Entonces, la forma en la que Cristo ve la resurrección es conforme a las Escrituras, no algo nuevo, no una doctrina nueva. David ya hablaba de la resurrección en el Salmo 16. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y efectivamente su alma no queda en el Seol, Cristo resucita y al final asciende para estar en la presencia de Dios, para gozar de esas delicias en la presencia del Padre para siempre. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta doctrina, hermanos? Vamos a ver más adelante en el credo, en la próxima sección, que se nos dice que nosotros creemos en la resurrección del cuerpo. No creeríamos en la resurrección del cuerpo de no ser por ese evento, por la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Es múltiple, pero déjenme decir al menos esto. La paga del pecado es la muerte. Pero la resurrección nos muestra que efectivamente Cristo no había pecado. Por eso la muerte no podía retenerlo, dice el apóstol Pedro también en su sermón en Hechos capítulo 2. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no tenía derecho sobre Cristo, porque Cristo no había pecado. Entonces la resurrección nos muestra, entre otras cosas, que Cristo era impecable, que era santo, como dice el autor a los Hebreos en su carta, que ese sacerdote, ese sumo sacerdote nos convenía inocente, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Además, podríamos decir, sin resurrección no hay cristianismo. Esta es una de las doctrinas centrales de nuestra fe. Lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, al resumir el Evangelio, nos dice que el Evangelio es eso que él había anunciado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, no tenemos el tiempo aquí, hermanos, quizá alguna vez les explico por qué fue al tercer día. Hay toda una teología detrás que viene del Antiguo Testamento, pero es un tema muy largo. El punto es que estamos confesando en el credo que Cristo en verdad resucitó. Su mismo cuerpo, pero resucitado. Podemos decir además que la muerte había impuesto una esclavitud hasta ese momento. Después de Adán, ¿cuál es el destino de todo ser humano? La muerte. Pero pensar, hermanos, imagínense esto, que hay alguien que no cabe en esa descripción, o de manera más misteriosa, que cabe en esa descripción porque murió voluntariamente, pero después resucita. Es algo que sobresale por encima de toda la historia de los seres humanos. Y el apóstol Pablo compara ese evento y lo que Cristo trae con lo que hizo o con lo que ocurre con Adán. Vayan por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera a los Corintios 15, 20. Del 20 al 22. Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, toda la historia del mundo se resume en estos dos hombres, Adán y Cristo. ¿Cuál es el destino en Adán? La muerte. Pero el destino que trae Cristo en una nueva humanidad, en virtud de su resurrección, ¿cuál es? La vida, vida con Él. Por eso Cristo es llamado las primicias. Si las primicias nos muestran cómo será una cosecha y Cristo resucitó, ¿qué esperamos entonces los creyentes? Una resurrección junto con Él. Ser objetos del mismo poder que resucitó a Cristo,
para que a nosotros, así como Dios levantó de los muertos a Jesús, también nos levante algún día. Entonces, esto es lo que confesamos. Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Cuál es el uso o la aplicación que tenemos aquí? La principal, esperanza. Esperanza. Porque, ¿qué diríamos, hermanos, si este artículo faltara en el credo? Si tuviéramos solamente la humillación de Cristo, no habría salvación para nosotros. Pensaríamos que Cristo quizá de alguna forma abstracta llegó a sufrir por nosotros, pero no podemos gozar de los frutos de eso porque permaneció en la tumba. Pero la resurrección nos abre las puertas de la esperanza para confesar que Dios ofrece una vida, y una vida en un cuerpo después de la muerte, una vida con Él. Además, nos dice el credo que el Señor subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces empezamos la resurrección, pero Cristo seguía en la tierra. Por 40 días, nos dice el libro de los Hechos, capítulo 1, estuvo enseñándole a sus apóstoles acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios que se apareció a los apóstoles, se apareció a Jacobo, el hermano del Señor, y a más de 150 testigos oculares, discípulos. Pero parecería en esos 40 días que el ministerio de Cristo se sigue ubicando aquí. Pero cuando vamos más adelante, avanzando al final de los evangelios y en el libro de los Hechos, vemos que Cristo sube a los cielos. Vean por favor Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos capítulo 1, versículo 9. Hablando con sus apóstoles el Señor, nos dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Creo que la referencia ahí es a la nube de gloria, la nube que vemos en el Antiguo Testamento simbolizando la presencia de Dios, la nube que vemos en la transfiguración. Y ahora Cristo asciende a los cielos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Es muy difícil expresarlo con un gráfico, pero creo que podemos decir que Cristo recibe una gloria particular y distinta. Cristo es igual en esencia al Padre y con Él recibe la misma gloria. Pero como Dios y hombre, hermanos, como Dios hombre, como representante de una nueva humanidad, es coronado con gloria al ser exaltado. Recibe una gloria particular que no tenía antes de la encarnación. Su gloria esencial permanece siendo la misma, pero en virtud de ser el Dios hombre, recibe una gloria especial. ¿Y qué nos dice eso acerca de la ascensión? Bueno, uno de los propósitos de la ascensión, Cristo lo había dicho en el Evangelio según Juan, y lo dice aquí en el libro de los Hechos, que esperen la promesa del Padre, que van a recibir en unos días más. Pero para recibir esa promesa del Padre, Cristo tenía que ascender, para que el Padre y el Hijo enviaran entonces a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Además, la exaltación y el hecho de que Cristo esté en los cielos nos dice algo muy profundo de su mediación. En Cristo, hermanos, la naturaleza humana en este momento está delante del Padre. Y eso nunca había sido así. Había sido en un grado en el Edén, porque Adán mantenía una comunión con Dios, pero Adán no tenía el grado de comunión que Cristo alcanza por nosotros. Esa intimidad, o como el autor a los Hebreos lo pinta, esa entrada al lugar santísimo, a la mismísima gloria de Dios. Pero Cristo, al entrar allí, al ser exaltado y llegar, hermanos, allí, presentarse delante del Padre con dos naturalezas, está allí para representarnos.
desde ese momento hasta el día de hoy. La humanidad redimida está representada en este momento por Cristo en los cielos. Y así como es tan seguro que la humanidad está delante del Padre en este momento, podemos tener la misma seguridad de que Cristo nos tomará a nosotros para que estemos con el Padre, para que estemos en su presencia. Entonces, la ascensión nos dice algo muy profundo de qué es lo que está haciendo Cristo y qué representó, hermanos, que Él como el Dios hombre se presentara delante del Padre. Pero hay más cosas que hay que decir aquí. El credo nos dice que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y esto es algo que se había anunciado desde el Antiguo Testamento. Vean por favor el Salmo 110. Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. El título nos dice, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué está haciendo David? Hermanos, en ese salmo inspirado, David tuvo acceso a una conversación entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué le está diciendo el Padre al Hijo? Que se siente a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Eso está en el Antiguo Testamento. Pero Cristo todavía no se había sentado en ese momento. Dios lo había anunciado de antemano. Si vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, nos ubicaremos en otro tiempo. Esto es después de que Cristo se sienta. Nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Entonces, esto ha sido llamado sesión. Entonces, una parte, en la exaltación cabe la ascensión y cabe también la sesión. ¿Qué significa sesión? Que Cristo se sentara. ¿Qué importancia tiene, hermanos, que Cristo se sentara? Bueno, en primer lugar, lo que nos dice es que Cristo completó su obra. Que las palabras que el Señor dijo en la cruz, consumado es, significaron que Él había logrado el propósito por el que lo envió el Padre. Había logrado la redención de los elegidos. Y lo propio que había que hacer después de eso, pues era sentarse. Había cumplido su obra. Pero en el contexto, hermanos, de esta misma carta en la que estamos, Hebreos, en este momento, hay algo más. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 10, versículo 11 y versículo 12. Hebreos 10, 11 y 12, que nos dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Si ustedes examinan el mobiliario del templo en el Antiguo Testamento, no hay ningún lugar para sentarse. No había sillas adentro del tabernáculo. Los sacerdotes tenían que mantenerse en pie y cuando entraban, presentar allí los sacrificios, las ofrendas, cambiar la luz del candelero, etc. Pero no había un lugar para sentarse. Eso es significativo, hermanos, porque el templo era una imagen, una sombra, como lo presenta el autor a los Hebreos, de lo que Cristo iba a hacer. No en un templo físico, pero en el cosmos entero, entrando hasta el lugar santísimo, que es el tercer cielo, en la presencia de Dios, el Padre.
Entonces, ¿qué nos dice que Cristo se sienta? Nos habla de su rol como el sumo sacerdote, que Él, después de haber ofrecido ese sacrificio, el sacrificio de sí mismo, de ofrecer su propia sangre, toma lugar a la diestra de Dios para esperar a que sus enemigos sean sometidos, porque ha cumplido su obra. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Si pensamos en nuestro contexto, eso debería hacernos concluir por qué es tan abominable la misa, o por qué la misa es algo tan desagradable delante de los ojos de Dios. Porque ¿qué es lo que está pasando en la misa? Cristo se está volviendo a sacrificar de una manera incruenta, como dicen ellos. El sacerdote en ese momento está haciendo que Cristo baje y que el pedazo de pan se transforme en su cuerpo. ¿Qué nos diría eso? Pues que Cristo no está sentado, que Cristo no logró lo que se había propuesto, que Cristo tiene necesidad ahora de que un hombre pecador que se dice sacerdote intente ser mediador entre Dios y los hombres. Es una distorsión total del Evangelio. Es por eso, esa es una de las razones más importantes por las que rechazamos la misa, porque creemos que lo que Cristo hizo en el lenguaje del autor de los Hebreos, lo hizo una sola vez y para siempre, un solo sacrificio. Hebreos repite mucho eso, uno solo, para siempre. No hay necesidad de más. Entonces, perdón hermano, sí, la cesión o el hecho de que se siente nos dice que la obra de Cristo está completa. ¿Quiere decir algo, hermano? Si quiere, creo que aquí. Precisamente tienen todas esas prácticas, llamémosle como habla la Escritura, abominables, porque no se predica el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo. Sí. Si explicaran el credo así como lo vemos, tendrían que llegar a otra conclusión si fueran consecuentes. ¿Sí? Porque si se predicara el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo, por las Escrituras diríamos que habría gente iluminada ahí adentro que no permitiría hacer esas prácticas abominables. Sí, de acuerdo, hermano, de acuerdo. Gracias. Entonces, después de completar esta parte, llegar a este patrón, tenemos por último la venida del Señor. El credo nos dice, desde allí vendrá, desde allí otra vez, desde los cielos, desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Entonces vamos a agregar aquí, perdón, aquí no agregué, Hebreos 10, del 11 al 12. Y vamos a agregar allí para la segunda venida Mateo 25, 13. Que nos dice, Mateo 25, 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo primero que estamos confesando entonces? Que Cristo va a venir, que hay en efecto una segunda venida, que Cristo vino una vez, realizó la obra de la que hemos estado hablando, pero que falta un evento, desde allí vendrá, tiempo futuro. No hemos presenciado eso, pero lo confesamos por la fe, que nuestro Señor va a regresar. Entonces, el Nuevo Testamento es enfático en que una de esas aplicaciones, como no sabemos en qué momento lo va a hacer, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar listos, tenemos que velar, tenemos que estar despiertos. Y eso significa, en un sentido, o eso se refiere en un sentido espiritual. Tenemos que estar preparados. ¿Y qué va a venir a hacer el Señor? Confesamos que hay una segunda venida, pero hay un propósito en esa venida. ¿Cuál es el propósito? Juzgar a vivos y muertos. ¿Por qué añadir esa cláusula de muertos, hermanos?
Porque la Escritura nos enseña que el juicio va a ser universal. Todos los seres humanos que hemos vivido alguna vez. Y alguien podrá decir, hermano, pero ¿qué pasa si de fulanito echaron las cenizas en el mar? ¿Qué pasa si, no sé, una situación, ¿no? Quemaron el cuerpo de alguien? Pues, de todas maneras, todos los cuerpos enterrados desaparecen en algún momento, hermanos. Y quizás se han convertido en petróleo con el paso de muchos años. Cristo los va a volver a hacer, los va a volver a formar de la tierra, nuestros cuerpos, pero ahora resucitados. Y el Señor nos dice que va a haber una resurrección para vida y una resurrección para condenación. Todos vamos a comparecer delante de Dios. Dios va a exponer nuestras obras, los secretos de nuestro corazón, lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, con esto último estamos diciendo que Cristo, el mismo del que hablamos, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, va a ser nuestro juez. Vayamos a Mateo 25, 31. Mateo 25, 31 al 33. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cristo va a hacer distinción entonces en ese momento como nuestro juez para decir quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes. El propósito entonces de la segunda venida, según nos lo dice el credo aquí, va a ser para juzgar a vivos y muertos. Y si ustedes se saben el credo niceno constantinopolitano, van a agregar, ¿qué agregarían? Y su reino no tendrá fin. Eso es lo que seguiría si agregáramos esa frase de otro de los credos. Pero diciéndolo de esta manera, ese sería, hermanos, el evento final en la historia del mundo. Y el mismo que fue humillado va a ser el mismo que va a ser nuestro juez. Un juicio del que nadie puede huir y en el que Cristo va a declarar nuestro destino eterno. ¿Qué podemos concluir aquí? Además de lo que el Señor nos dice de estar velando, que hay que vivir sabiendo que vamos a ser juzgados. Hay que vivir no para complacer los ojos de los hombres, hay que vivir sabiendo que no podemos esconder nada. Quizá otras personas sí, pero la Escritura nos dice que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que hayamos hecho, pensado, dicho, va a tener que pasar por el fuego del juicio de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues que el mismo que va a ser nuestro juez, hemos dicho ya muchas cosas acerca de Él, del Señor. Murió por nuestros pecados, fue muerto, fue sepultado, resucitó al tercer día. Él es nuestro Salvador. Entonces, hermanos, pues de esta manera terminamos esta sección y el próximo domingo veríamos esa última parte que nos dice: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Vamos a tratar de englobar brevemente esa próxima sección.